Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Phantom Hourglass, junio de 2007 Japón, octubre de 2007 Estados Unidos y Europa. Spirit Tracks, diciembre de 2009. Tras poco más de un año al frente de Nintendo, Iwata se enfrentaba a una situación muy complicada en 2003. La compañía obtuvo pérdidas por primera vez en su historia moderna, desde que se había especializado en el desarrollo de consolas y videojuegos. La feroz competencia que planteaban Sony y Microsoft, la imagen que marca más infantil que el público tenía de GameCube y el poco interés general en la conexión entre esta consola y Game Boy Advance fueron solo algunos de los factores que derivaron en cifras menguantes. Y ni siquiera acelerar la llegada de nombres consagrados como Mario o Zelda sirvió para mover la aguja de forma significativa. Así que había que buscar otra solución rápidamente. Antes de acabar el año, Nintendo anunció que tenía una nueva consola en camino. Se estrenaría en 2004 y no relevaría a GameCube o a Game Boy Advance, sino que actuaría como tercer pilar. Esa era la teoría al menos. Pues Nintendo 10 sí acabó sustituyendo a Game Boy Advance como portátil principal, pero entonces su concepto era tan experimental que no querían dar el relevo por sentado. Usar dos pantallas y controles táctiles podía encontrar resistencia entre los fans. Pero el intento valía la pena. Gracias a Stylus, lápiz para tocar con precisión la pantalla inferior, 10 permitiría acercar nuevas formas de juego a usuarios que no estaban en la órbita de la compañía, que podían sentirse intimidados ante los esquemas más complejos con botones. Y así fue. Gracias a propuestas como Brain Training, minijuegos de ejercicios mentales y Nintendogs, simulador de cuidado canino, Nintendo 10 se convirtió en un fenómeno de masas y sirvió para que sagas de perfil más clásico como Mario o Pokémon también se viesen beneficiadas. Su beneficio vital fue más largo que el de la Game Boy Advance. El relevo Nintendo 3DS no llegaría hasta 2011, y entre las diferentes revisiones que sucedieron al modelo inicial, lograría recuperar los 150 millones de unidades vendidas, más que cualquier otra consola casera o portátil de la compañía hasta entonces, y por mucho, Nintendo había salvado la situación. Segunda oportunidad para Toon Link. Como era de esperar, una consola de tal calibre debía tener su ración de Zelda, y el equipo de Four Swords Adventures empezó a trabajar en un proyecto nada más para quedar libre. Sería en torno a mayo de 2004, Nintendo 10 todavía no había salido y el juego estaba en una fase experimental. Comentaba en una entrevista de Nintendo Dream Daiki Iwamoto, programador con experiencia en varias entregas previas y director de las pantallas de jefes en el título multijugador de GameCube. Al principio trabajamos en un juego que siguiese con la conectividad de Four Swords Adventures con las dos pantallas, pero entonces Aonuma sugirió que parásemos. A pesar de estar ocupado con el desarrollo de Twilight Princess y asistiendo a Capcom en The Minish Cap, Aonuma no dejaría pasar la oportunidad de involucrarse en otro Zelda. Nintendo 10 iba a ser la primera portátil con las capacidades 3D, así que podría quitarle una espinita que tenía clavada desde hacía meses. Pidió al equipo que implementase el cel shading en 10, porque estaba decepcionado de que The Wind Waker no se recibiese tan bien como esperaba, confesaba en la GDC de 2007. La secuela de The Wind Waker había llegado a entrar en producción e incluso había sido confirmada en algún evento, pero tuvo que cancelarse para hacer el Zelda más realista. Sin embargo, Nintendo 10 era diferente. Había otras expectativas, costes y perfiles de usuario, así que dicho y hecho, en poco tiempo, Aonuma tuvo un prototipo de Zelda Cel Shaded corriendo en la portátil. Aunque algo fallaba, el equipo lo había configurado para demostrar los gráficos en la pantalla superior y un mapa en la inferior, donde se podía aplicar presión con el stylus para caminar a Link hacia un punto deseado. Los controles no eran intuitivos, recordaba Aonuma, que pidió invertir las imágenes para que Link, los enemigos y los puzzles estuviesen en la pantalla táctil. Era un estilo de juego que conectaba a la perfección con la jugabilidad de Zelda, donde los usuarios es incentivado a interactuar con multitud de objetos en los entornos. La potencial secuela de Four Swords pasó a ser una de The Wind Waker,
más tradicional, aunque también incluyese modo multijugador. El primer año, eso sí, las cosas avanzaron más despacio. La compañía tenía bastantes juegos en marcha y The Minish Cap era el siguiente Zelda portátil. Así que para el equipo de Iwamoto estuvo formado por apenas 5 personas, pero llegado el 2005, el personal aumentó y unió a sus filas a un viejo conocido. Tras varias colaboraciones, desde Capcom, Fujibayashi se convirtió en un empleado de Nintendo y actuó como subdirector. Cuando Moni estaban trabajando en los fundamentos del control de Link y la estructura del mapa, comentaba en la misma entrevista de Nintendo Dream. Me dijeron que el juego iba a tener cierta escala, pero ya entonces me di cuenta de que sería imposible. La intención de Onuma se convirtió en secuela de The Wind Waker, y no significaba que tuviese la misma ambición que de salir en GameCube. Desde el principio iba a ser un proyecto modesto, compacto, aunque el tamaño aumentó de forma gradual. Iwamoto es la clase de persona que empieza a trabajar con diligencia en cosas pequeñas y las hace crecer rápidamente. Bromeaba aún mal hablar del subordinado. Fujibayashi, por otro lado, sabe qué destino depara a un Zelda si sigues expandiéndolo, así que trabaja con la imagen completamente. Creo que ambos forman un equipo equilibrado, teniendo en cuenta algunos proyectos en los que colaborarían de Nintendo 10 en adelante. No andaban desencaminando. El Rey del Mar y el Templo Maldito. Estrenado en 2007, Phantom Hourglass siguió sin rivalidad con la escala de The Wind Waker, pero vino repleto de contenido e incluso con la cantidad mayor de mazmorras que su hermano mayor. Siguiendo el desenlace de aquel juego, la secuela retomaba la expedición de Link y Tetra por aguas inexploradas, donde no tardaban en separarse del resto de los piratas. Tras su encuentro con un barco fantasma, ambos eran arrastrados hacia el mundo del Rey del Mar, un espíritu de gran poder que, al igual que el pez del viento de Link's Awakening, permanecía en letargo por efecto como un demonio parasitario que absorbía su energía. Como era de esperar, Link tendría que liberarlo, aunque no sin antes embarcarse para rescatar a su amiga, retenida en el mismo buque espectral que los había traído a ese mundo. Encontrarlo era el objetivo de la primera mitad, donde había que navegar, trazando con el stylus las rutas del barco a vapor que ponía a disposición de Link, el estrafalario Capitán Linebeck. La fórmula era familiar: explorar un puñado de islas, completar 3 mazmorras y alcanzar el punto de inflexión. Gracias a 3 hadas, Link rastreaba el barco fantasma y encontraba una petrificada Tetra, momento en el que el Rey del Mar relevaba su debilitada manifestación humana, un anciano que le había estado ayudando desde el principio, y daba inicio a la segunda mitad, donde tocaba buscar 3 minerales para forjar una espada leyenda. Las mazmorras que albergaban los minerales se podían completar en diferente orden, recuperando una flexibilidad cada vez menos frecuente fuera del contenido opcional. Incluso, si el mar ya no era un gran mundo abierto, se dividía en varias regiones, solo accesibles tras conseguir sus respectivas cartas náuticas. Los jugadores pedían experimentar un considerable grado de libertad, sobre todo si se involucraban en tareas secundarias como la pesca, la personalización del barco con piezas nuevas o la búsqueda de tesoros, aquí recuperados como minijuego en vez de simplemente lanzado la garra en el punto indicado del mapa. El mar fue más pequeño, pero también más denso, reduciendo distancias entre islas y aumentando la tasa de encuentros con enemigos u distracciones, como la furiosa pirata que de vez en cuando perseguía y asaltaba el barco para dar con Linebeck. Como juego adaptado a las especificaciones de Nintendo 10, Phantom Hourglass fue ejemplar, desde el movimiento hasta el combate, pasando por el uso de ítems. Todo se adecuó al stylus. Si el jugador quería atacar a un enemigo, debía pinchar sobre él para que Link le diera un espadazo. Si quería encender la antorcha con el fuego de otra, tenía que trazar una línea entre ellas para que el boomerang arrastrase las llamas por el aire. Era intuitivo e iba de la mano de mazmorras y enemigos diseñados a su medida. El mapa a menudo debía pararse a la pantalla inferior para apuntar indicaciones, como rutas para evitar trampas o el orden para activar interruptores.
Algunos jefes incluso exigían dividir la atención entre las dos pantallas porque la batalla se extendía en vertical. También hizo uso de funciones más atípicas, como soplar al micrófono integrado para apagar las velas o cerrar la consola para invertir un símbolo entre pantallas. Aunque sí hubo un punto controvertido, fue el Templo del Rey del Mar, mazmorra a la que los jugadores debían volver una y otra vez para completar las otras. Se exploraba por tramos, usando ampliado inventario para llegar cada vez más lejos y encontrar nuevas cartas náuticas. En cada visita, los atajos abiertos con nuevos ítems aceleraban el trámite, pero la repetición seguía estando ahí. Encima, también añadía un componente contrarreloj. El tiempo estaba delimitado por el reloj arena, que le daba título y aumentaba tras superar mazmorras. Además de enemigos que no podían ser derrotados y eliminaban al jugador de un ataque. El sigilo, por tanto, era obligatorio, aunque en cada piso había zonas con suelos especiales donde Link se volvía invisible y el reloj se detenía. Creíamos que sería difícil para los novatos en la saga, comentaba Aonuma en una entrevista de Nintendo Online Magazine. Curiosamente, durante el desarrollo descubrimos que los jugadores que nunca habían jugado Zelda estaban más cómodos con esta mazmorra, mientras que los veteranos sí quedaban desconcertados. Lo cierto es que, a pesar de no ser una entrega muy convencional, ni contarse entre las más aclamadas, Phantom Hourglass funcionó extremadamente bien. El ingenio de los acertijos estaba ahí, y tanto su propuesta como el éxito de 10 sirvieron para aupararle por encima a los 4,5 millones de copias vendidas, más de Wind Waker y más que cualquier otro Zelda portátil. Esa vez nadie podría negar a Aonuma la secuela. El expreso de Hyrule y la princesa espectral. Terminado Phantom Hourglass, el equipo tenía un motor gráfico, un sistema de control y montones de personajes listos para usar, además del siempre importante respaldo comercial, así que Aonuma trató con Iwamoto la posibilidad de hacer otro juego aprovechando esta base. Ya no contaría con la ayuda de Fujibayashi, que empezó a trabajar en el primer Zelda para una consola grande, Skyward Sword, pero sí tendría más libertad creativa. Una de las primeras proposiciones de Aonuma fue precisamente dejar el mar atrás, regresar a tierra firme y plantear un nuevo tipo de exploración para seguir innovando a pesar de compartir esos elementos ya creados. En una pequeña traición hacia las palabras finales de Mascarro Rojo, Tetra y los demás piratas que establecieron otro Hyrule después de liberar al Rey del Mar y desembarcar de un nuevo continente. Aunque no serían ellos los protagonistas de la siguiente historia, puesto que Iwamoto tenía otros planes para Zelda y quería una encarnación diferente que acompañase a Link toda la aventura para desarrollar su relación poco a poco y aportar mecánicas jugables propias. Esta idea se había estado gestando desde The Wind Waker, donde el jugador ya manejara a los sabios Medli y Magor, y se había mantenido en Phantom Hourglass a través de Goron Gongoron, también colaborador de una de las mazmorras. De este modo, Spirit Tracks se convirtió en una continuación más lejana, introduciendo a la nueva princesa como descendiente de Tetra y el nuevo Link como el nieto de Nico, uno de los piratas originales. Esa etapa de Hyrule, además, vendría con su propia mitología, porque podrían aprovechar el nombre del reino antiguo, pero allí no habría ni Trifuerza ni Ganon. Las leyendas hablaban de otro ser maligno, Mayard, sellado mucho antes de la llegada de Tetra. De esa época ahora solo quedaban los Trenebundos, sabios que velaban por la Torre de los Dioses y los carriles que salían desde ella para conectar con todos los rincones del mundo, porque, a pesar de la libertad prometida, Aonuma no podía resistirse a proponer el nuevo método de transporte y esta vez sugirió un tren. La idea surgió de un libro que el productor había leído a su hijo años antes, un cuento donde unos niños debían solucionar problemas para colocar vías y abrir camino a su tren, puesto que el establecimiento del nuevo Hyrule encajaba la necesidad de crear rutas y la mecánica de tender vías se adecuaba a una pantalla táctil. El equipo vio potencial y empezó a trabajar en ello. Pero tras muchas pruebas, se vinieron forzados a replantearlo. Aunque la gente podía colocar las vías donde quisiera, no sabrían realmente dónde ponerlas.
aseguraba Iwamoto en una entrevista. Además, para que funcionase la historia, había ciertos lugares a los que no podías ir de ninguna manera, y otros a los que solo podías acceder en momentos determinados. Así que se invirtió el concepto. Las vías estaban desde el inicio, pero Maquiavelo, un demonio que quería liberar a Maillard, las haría desaparecer poco después de empezar el juego. A partir de ahí, el objetivo consistía en encontrar los trenebundos, completar mazmorras y restaurar conexiones perdidas. Este método limitaba la mazmorra y la exploración, pero gracias a la aparición de enemigos que debían ser bombardeados, asustados con el silbato o evitados tomando bifurcaciones. El tránsito entre pueblos y mazmorras no consistía solo en apreciar las vistas. No impidió que fuese un elemento controvertido entre fans, pero el equipo se esmeró para incluir mayor variedad de ambientes, recorridos por bosques densos, montañas nevadas o incluso bajo el agua, así como misiones extra de maquinista llevando mercancías o pasajeros. Otros aspectos destacados fueron la banda sonora y la flauta terrenal, instrumento para tocar como la ocarina de Nintendo 64. La selección de ítems también fue más original, estrenando un látigo, un vórtice para crear remolinos al soplar o un báculo que manipulaba la arena. Eso sin olvidar la Torre de los Dioses, que llevaba al Templo del Rey del Mar como mazmorra central, pero no forzaba a repetir plantas ya superadas. Era ahí donde Zelda brillaba con luz propia, desprovista de su cuerpo por intención de Maquiavelo. La princesa se convertía en fantasma y poseía las armaduras que vigilaban la torre. Así, el jugador podría darle órdenes, controlarla directamente, subir a su escudo para caminar sobre lava o usarla para distraer otras armaduras, según lo que poseyera. Sus habilidades cambiaban y andaban de pie a nuevos puzzles. Aún con todas estas ideas, Spirit Tracks obtuvo peores resultados que Phantom Hourglass desde el punto de vista crítico y comercial. El hecho de que incluso se rozase los 3 millones de copias y la mayoría de notas no bajasen del sobresaliente ilustra cómo de alto estaba el listón. La saga llevaba décadas de la vanguardia por su calidad y capacidad para marcar tendencia, así que el rival más duro eran las expectativas. Pero al final del juego, cuando la princesa recuperaba su cuerpo y agarraba la espada de Link para ayudarle a dar el golpe gracias a Maillard, en una secuela interactiva, era difícil no tener la sensación que Iwamoto y su equipo habían hecho algo especial. Incluso si un Zelda no era el mejor Zelda, seguía siendo un Zelda. 2 años después de que Nintendo 10 sacase a la compañía de su situación más complicada, Wii se puso a la venta y revolucionó con una intensidad similar al mercado de consolas. Gracias a su sistema de control, basado en sensores de movimientos, decenas de millones de usuarios se lanzaron a las tiendas de todo el mundo por estrenarla junto a Wii Sports 2006. Aprovechando esa inercia, el Zelda movido desde GameCube también fue furor y logró incluso superar las ventas del mismísimo Ocarina of Time, pero, a pesar de ello, en la historia de Twilight Princess no era oro todo lo que relucía, y la saga seguiría siendo sometida a debates internos, porque el Zelda realista fue tan codiciado y exitoso como conservador en sus cualidades, y también incapaz de atraer al público japonés, a pesar del récord global. Las ventas en su país natal fueron peores que las de Wind Waker. En Nintendo se encontraron ante un nuevo dilema, más complicado de resolver porque ya sabían que apostar por el realismo gráfico no era la solución. No para todos, al menos, así que experimentaron más con Skyward Sword 2011, entrega ideada para aprovechar al máximo los sensores de movimiento. El resultado, como de costumbre, fue otro juego repleto de virtudes, pero también uno más controvertido y menos vendido que el Twilight Princess en cualquiera de sus territorios. ¿Cuál sería el futuro de Zelda si generación tras generación seguían sin dar con el delicado equilibrio entre innovación, calidad y éxito que habrían consagrado a entregas como el original, A Link to the Past y Ocarina of Time? Fue una pregunta a la que no hubo que dar una respuesta pesimista, porque creativos como Miyamoto, Aonuma o Fujibayashi no habían llegado hasta ahí por golpes de suerte, y tras una pequeña pausa para reexaminar la esencia de la saga, le sacaron de la manga la entrega más disruptiva en décadas.
Un cambio de paradigma que acudió a la industria como pocos juegos antes después. Breath of the Wild 2017, Zelda, una vez más iba a ser una leyenda, la más grande de todas, pero esa ya es otra historia. Game over.